Bendito sea Dios, hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, bendecimos, glorificamos el nombre del Señor. Vamos a hablar de sus santas y benditas palabras en esta hora. Voy a leer en el Evangelio según San Marcos. Primero voy a leer el capítulo 1, el versículo 22. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra del Señor. En Marcos 11, 16 al 18 dice así. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, mientras el Señor estaba predicando y hablando de que el reino de los cielos se había acercado, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, multiplicando los panes y los peces, mientras el Señor simplemente predicaba así todas estas cosas, mucha gente le seguía, se admiraba de su doctrina, se admiraba de cómo el Señor les enseñaba, que no les enseñaba como los escribas y los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Tenía autoridad, una autoridad diferente, una autoridad de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente le seguía, pero llegó un momento, bendito sea Dios, que el Señor comenzó entonces a corregir a la gente, a corregir a la multitud, a decirle las cosas claras como son. Miren, yo creo que no había nadie o no hay nadie que diga la cosa tan clara como lo decía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin maquillaje, como dicen por ahí. Bendito sea Dios. Dice que la gente se admiraba de su doctrina, de la forma de cómo el Señor les hablaba. Pero aquí, cuando entra al templo, a las sinagogas de ellos, se encontró con una situación, y es la mercadería, el comercio que había dentro de la casa de Dios. Y vemos cómo el Señor les reprende, cómo el Señor echa fuera lo que vendían, los que tenían palomas, los cambistas, lo del tributo a todo el mundo. Y el Señor le dice: ¿acaso mi casa no es casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis convertido en cueva de ladrones. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, santo. Y dice que estas palabras, dice, la oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, buscaban ocasión para matarle, para que el Señor no continuara corrigiendo ni predicando la palabra del Señor. Y yo me pregunto, ¿de cuál de esos escribas o de cuál de esos sacerdotes era el negocito que tenían dentro del templo que le picó, le molestó? Yo me imagino que ese negocio, esas publicaciones, esa publicidad, esas cosas que estaban haciendo dentro del templo del Señor, era de algún escriba, de algún fariseo, un principal sacerdote de eso que se molestó. Bendito sea Dios. Ay, Señor. Jesús le dijo a las mujeres de Jerusalén: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si el árbol verde fue tratado así, ¿qué no será del seco? Mis hermanos y mis amigos, mientras estamos predicando de la prosperidad, de la bendición y de todas esas cosas, o están predicando lo que predican esas cosas, la cosa está bien, todo está bien. Pero cuando le toca, como dicen que tocan una tecla por ahí,
que el mensaje cambia y se le dice a la gente que se corrija, que tiene que apartarse de cosas que no le agradan a Dios para que se meta la palabra, ya ahí la cosa no está muy bien. Bendito sea Dios. Pasa como el mensaje de la señora, el predicador que estaba predicando, no porque los ladrones van para el infierno, sí, predicador, así mismo. No, porque los que fuman tabaco también. Espérate, predicador, ya dañaste el mensaje. Bendito sea Dios. Ya como quien dice, ya tocó sus intereses. Y mientras el Señor pues no les corregía, no les hablaba las cosas, pues todo estaba bien, todo estaba bien. Mira, está haciendo las cosas bien, está predicando, está haciendo milagros, pero cuando le tocó la corrección, ahí viene el problema. Pero mis hermanos y mis amigos, no importa quién se enoje, tenemos que seguir predicando esta palabra tal y como es. ¿O acaso el Señor no encontró obstáculos? Vamos a ver cómo dice la palabra del Señor. Cuando el Señor en la entrada triunfante en Jerusalén cantaban y alababan a Dios, le decían que Señor, dile que se calle. Dice, pero si estos se callan, las piedras hablarán. Y en una ocasión también el Señor estaba hablando duras palabras de corrección. Y sus discípulos le dijeron, pues duras son estas palabras, ¿quién la puede oír? Y el Señor le contestó bien claro, ¿se quieren ir ustedes también? Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor nos dice, imposible que no vengan tropiezos. Y cuando nosotros predicamos la palabra del Señor como es, encontramos obstáculos, encontramos situaciones, encontramos, bendito sea Dios, oposición. A veces quizás, bueno, pues si no nos invitan a predicar en algunos lugares. No, porque tiene que suavizar el mensaje. No, Señor. Este mensaje no hay que añadirle ni quitarle, hay que predicarlo tal y como es. Acordemos como el Señor le dijo al profeta Ezequiel. El Señor le dijo, les hablará pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar. Son sus problemas, pero tú cumple con predicar la palabra del Señor. Y cuando corrigieron a Pablo para que no siguiera predicando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él le hizo una pregunta: juzgad por vosotros mismos. ¿Es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor, le dijeron los discípulos, duras son estas palabras, ¿quién la puede oír? El Señor le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Porque la gente cuando vio que le estaban diciendo la verdad, que le estaban hablando la palabra como es, que le estaban dando donde es, como dicen, comenzaron a irse. Y dice la palabra que también muchos de sus discípulos ya no andaban con el Señor. Entonces, mis hermanos y mis amigos, hay que hablar la palabra, hay que corregir las cosas que están mal, las cosas que no les agradan a Dios. No importa que se enoje quien se enoje, no importa que digan lo que digan, lo importante es que les agrademos a Dios y sigamos predicando estas palabras tal y como son. Bendito sea Dios. Así que no importa que no te invite a ningún lugar, sigue predicando por los medios de comunicación, por donde sea, las redes sociales, por donde sea que tenga que hablar la palabra, pero no te salga de ahí. Habla la palabra tal y como es. Así que mis hermanos y mis amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y vamos a seguir predicando esta palabra tal y como son. Hasta la próxima, mis hermanos y mis amigos.